Leer abre mundos. Leer crea. Regresamos. El mejor programa de libros y literatura. Leer, una hora inesperada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo a través de la frecuencia de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Como siempre, le traemos la información más relevante de este día. Esto no sería posible sin los miembros de la producción, a quienes agradecemos totalmente, y por supuesto también agradecer a nuestra intérprete de lengua de señas, Yunuen Valencia. El día de hoy le estaremos informando mi compañero Héctor Tapia, su servidora Lucía Esquivel, y siempre es un gusto compartir espacio contigo, Héctor. Lucy, siempre un gusto saludarte, por supuesto, a quienes nos siguen, como bien nos decías, a través de la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, pero también a todos aquellos que se suman a esta transmisión a través de nuestras plataformas digitales. Recuerden, pueden hacerlo a través de nuestra página web, en el www.sistemamichoacano.tv, y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde pueden encontrar esta transmisión completamente en vivo, pero también tenemos dentro de las plataformas digitales, redes sociales, particularmente Instagram y TikTok, donde pueden encontrar también otro tipo de contenidos que producimos aquí en el Sistema Michoacano para usted, que contiene sobre todo lo que tiene que ver con la barra programática que aquí trabajamos de manera constante y cotidiana para usted. Pero ¿qué te parece si vamos a conocer un poquito de lo que tendremos durante esta jornada? Excelente, adelante. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya rechazó los llamados a la violencia contra conductores de plataformas digitales. Por fraude, falta de servicios y obras mal hechas, el gobierno del estado no ha recibido cuarteles. Las denuncias están presentadas. En los últimos años, los casos de ansiedad y depresión infantil han incrementado. Aquí te decimos cómo detectarla. Y en la cultura, luego de 15 años de espera, comienza el proceso de regularización administrativa de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Comenzamos con la información. Arrancamos la información en este bloque sobre vialidad principalmente, y es que los conductores de plataformas digitales sí van a ser tomados en cuenta en esta nueva construcción de la nueva ley de movilidad para Michoacán. La idea es que no exista más confrontación de bandos y por supuesto también regular de la manera más uniforme y justa, y por supuesto que nos brinden mayor seguridad, una mayor accesibilidad y calidad a los usuarios. Y bueno, como sabe, algunos de los agravios que han estado atravesando los integrantes de la Unión de Transportistas Digitales de aquí de Michoacán van desde el retiro de las placas, también la tarjeta de circulación o sus unidades mismas. Escuchemos la nota completa. Conductores de las plataformas digitales en Morelia pidieron de manera pacífica al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ser tomados en cuenta en la construcción de la nueva ley de movilidad que permita la operación armoniosa y acabar con las confrontaciones con los taxistas principalmente. Ya se le dejó un documento a la instancia correspondiente. Queremos, pues ahora sí que gracias a las declaraciones que dio el lunes el gobernador, ser escuchados también nosotros. Sabemos que se han reunido con líderes transportistas o del transporte público y queremos también ser escuchados nosotros, que venimos de parte de un cierto número de compañeros, y que si van a hacer la ley, pues sea para todos lo más justo. Si bien la vigilancia por parte de Cocotra contra el transporte en plataformas digitales cesó desde diciembre del año pasado, la amenaza está latente por algunos sectores del transporte público, situación que ellos rechazaron. Como les comento, les decimos a los compañeros que traten de no cargar pasaje en sitio de taxis en específico, en la central o en el Walmart o en su base, porque pues tampoco se trata de ir a provocar al transporte público, pero sí que hay que respetar esa parte también.
En Morelia hay cerca de 4,000 conductores de aplicación, 22 en Uruapan y otros más que desean prestar el servicio en Lázaro Cárdenas y Zamora, pero debido a los amagos y amenazas aún no circulan. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. En contraparte, por este mismo tema, el líder transportista José Trinidad Martínez Pazalagua llamó a las autoridades estatales a evitar ponerse a favor de las plataformas extranjeras como Uber o Didi, ya que, consideró el propio líder transportista, es atentar contra el trabajo de quienes se dedican a este trabajo, esta labor, y que si tienen una concesión y las pagan, seguro viajero, revisa la revista, las licencias, lo que además afecta, así lo aseguró él, la economía local. Nada más sácale aquí en Morelia son casi 11,000 concesionarios. Y hablo de 11,000 familias, pero auméntale otros 2, 40,000 familias fácilmente. Ahora no vas a afectar nada más a esas familias que son directas, todo lo indirecto que significa de ese gremio, que yo vuelvo a decirlo, Uber es sustractiva, aquí no se queda el recurso que va generando de los servicios que se realizan, se van al extranjero. El taxista sí va a las tiendas, de lo que va ingresando le va a la tienda y compra su mandadito, o va y distribuye esa riqueza que le está ingresando y va y compra productos aquí. Entonces, aquí circula ese recurso y eso es lo que el gobernador no ha entendido, que de ahí dependen miles de familias. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya rechazó los llamados a la violencia contra conductores de plataformas digitales y también responsabilizó al líder transportista José Trinidad Martínez Pazalagua de los conatos de violencia. Yo veo quizás algo de desesperación en este dirigente. Yo veo, la verdad, que muchísima apertura en los demás dirigentes, son varios, aproximadamente podemos decir que son 8 o 9 dirigentes, y bueno, como que también está formando su partido político, no sé cómo vaya en eso, pero bueno, esperemos que ese partido sí cumpla con las normas y con la Constitución, no convoque a la violencia, ¿sí? Pero está ubicado, ese es el tema, pues está ubicado el foco de violencia en torno a esta situación. Digamos, ahora sí que el que puso el foco sobre él mismo es este dirigente que dice que va a golpear y que va no sé cuántas cosas. Es que sí, el llamado que lanzó José Trinidad Martínez Pazalagua hace unos días de llegar incluso hasta la confrontación con aquellos conductores de las plataformas digitales, pues bueno, ha llamado muchísimo la atención y de manera paralela, por supuesto, y esto también hay que apuntarlo, como lo decía el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, efectivamente José Trinidad Martínez Pazalagua es uno de los que lideran uno de estos tres organizaciones políticas que están en la ruta de buscar convertirse como partidos políticos locales, por lo que esta situación particular genera pues cierta extrañeza en cuanto a pues estas posiciones que viene asumiendo el líder transportista. Aún así, pues un escenario de confrontación más allá de cualquier situación política pues no es deseable. Y por otro lado, en esta discusión que sí se va a librar o que sí se tendría que librar en cuanto a la ley de movilidad, tendría que discutirse qué hacerse al respecto. También la revisión, por supuesto, de las concesiones, que ya también ha sido anunciada como parte de este proceso de regularización del transporte público en Michoacán, tendrá que avanzar de manera puntual. Y por otro lado, cambiando de tema, denuncias de que la ampliación de la siglo XXI es una promesa sin fundamentos, pues carece de recurso asignado. Ante esto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aclaró que esta obra estará a cargo de la concesionaria Autopistas Michoacán SADCB. Esta autopista es una autopista federal concesionada. Es decir, quien se encarga de su administración, mantenimiento, operación, es un concesionario. La inversión de la ampliación la va a hacer el concesionario.
¿sí? Ya están todos los trámites, todos los proyectos en Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya dio el visto bueno. Lo único que faltaba era el visto bueno de la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fue a lo que se le dio visto bueno ya con la visita del presidente. Entonces, los 7,000, 9,000 millones de pesos, tendré el dato más claro el lunes, yo creo, ¿verdad, Rogelio? Pero más o menos es una inversión entre 7,000 y 9,000 millones de pesos, la que va a ser ahí la empresa concesionaria. Por eso pues no está en el presupuesto de egresos de la Federación, ni necesita estar ahí. Y en lo local, ya lo sabe usted, avanza la construcción de los distribuidores viales de salida a Salamanca y también de Mil Cumbres. 85% y 96% es el avance, respectivamente, así lo expuso el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Sarasúa. 85% es el avance del distribuidor vial de salida a Salamanca y 96% el de Mil Cumbres. En el primero hay 6 ramas en operación que ha permitido liberar el tráfico vehicular de la zona, señaló el secretario de Comunicaciones y Obra Pública, Rogelio Sarasúa Sánchez. El viaducto elevado de Salamanca está en operación. La lateral que viene desde la entrada de Salamanca hacia Morelia también se encuentra ya en circulación. La lateral que va de la entrada de Salamanca hacia el Estadio Morelos, es decir, cuando entramos y damos vuelta a la derecha a nivel, también ya está abierta. La lateral cuando venimos del Estadio Morelos y vamos a la central de Abastos, es decir, que lo cruzamos de manera longitudinal, también ya se puede circular. La lateral cuando vamos del centro de Morelia o del Pípila y que queremos dar vuelta hacia la central de Abastos también ya se encuentra disponible. Es una de las ramas también que se habilitaron la semana pasada, inclusive ya con una curva que quedó una nueva superficie de rodamiento. En el caso del distribuidor vial de salida a Mil Cumbres, todos los pasos superiores están en operación. Es la obra más avanzada, refirió el titular del SCOP. Recordarán también ya se habilitaron las vueltas izquierdas para la de Mil Cumbres que baja a Camelinas y también cuando se viene de Acueducto que baja hacia Mercado de Abastos. Y se encuentra en operación en la parte del deprimido también ya la circulación en doble sentido. Los trabajos que ahorita están por concluirse es un retorno que tenemos a nivel, ahí enfrente del casino. Entonces, ese actualmente se está utilizando para que puedan cruzar longitudinalmente a nivel los autos, también para dar la vuelta izquierda. Ese en realidad se va a configurar como un retorno cuando venimos de Camelinas, que puedan dar la vuelta. Pese al avance, la autoridad no ha señalado una fecha de entrega o conclusión de ambas obras. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Solo para no olvidar, son estas 2 obras a las cuales se les dio anticipos o adelantos por esta obra de casi el 60-70%, incluso mucho antes de que registraran una base siquiera significativo en la realización real de las mismas obras. Entonces, estas obras obviamente están en la observación permanente por las irregularidades que en su momento se detectaron. Lo cierto es que, pues, a la fecha, no se han entregado y no se ve, aunque digan que se lleva estos porcentajes de avance, para cuándo pudiera hacerse. Se prevé que sea para este primer cuatrimestre del año, pero bueno, los vecinos se han manifestado durante meses, durante todo este tiempo que ha transcurrido y pues no se ha visto... ¿Para cuándo? No se ha visto la luz al final del túnel. Pero bueno, estaremos revisando, ya lo sabe, en la obra de Mil Cumbres ya va un avance del 96%. Entonces es algo a tener en cuenta porque chance sí logre ser entregada a la fecha, ¿no? Sí, a la fecha que se acordó. Sí, finalmente son 2 obras que pues sí impactan en la movilidad porque se ayudarían a desfogar este creciente flujo vehicular que transita por esas zonas. Pero ¿qué te parece si, continuando con el tema de movilidad, nos enlazamos con José Antonio Zamudio, director de Exeni, nuestro amigo Pepe Toño, para que nos cuente cómo se encuentra la capital Michoacán este día? Muy buenas tardes, Pepe Toño. Hola, Pepe Toño. Gracias, Luz y Héctor, ¿cómo están? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles. Y miren que no hay manifestaciones, pero la ciudad con mucha movilidad, incluso también en carreteras. Les actualizo, si ustedes me lo permiten. Precaución para los que van a la autopista siglo XXI, Morelia, Lázaro Cárdenas, en el tramo que comprende entre Pátzcuaro y Uruapan. Desde el mediodía de este miércoles se están realizando obras de mantenimiento a la cinta asfáltica, hay reducción de carriles, hay cuadrillas de trabajadores y maquinaria. Aunque no está cerrada en su totalidad esta importante autopista en el tramo de Pátzcuaro-Uruapan, que hay reducción de carriles por la hora, por
por la ubicación, pues es obviamente pesado el tránsito vehicular. Así que nada más para que lo tomen en cuenta, por favor, por lo que más quieran, mucha precaución. Aterrizamos aquí en la ciudad de Morelia y también señalar, no tenemos manifestaciones, pero sí varios factores que nos están generando circulación complicada. Número 1, arrancamos. Hace unos minutos, 10 minutos, si ustedes quieren, acaban de cerrar el tránsito vehicular la calle de Batallón de Matamoros. Esto está en la Chapultepec Sur. Batallón de Matamoros une la Lázaro Cárdenas con el Boulevard García de León, muy cerca de las oficinas del CAPE. Esto por trabajos del Ayuntamiento de Morelia, trabajos de reencarpetamiento que hoy inician y que está cerrado. Habrá que recordar que en el Boulevard García de León se están realizando también las obras de la continuidad de lo que es el Parque Línea, también por parte del Ayuntamiento de Morelia, y hay varios cruces del Boulevard que están cerrados al tránsito vehicular, y es lo que nos está generando tantos problemas de tránsito. Para usted que viene desde el edificio de Géminis y con dirección hacia el Ancla, sobre Boulevard García de León, y también en sentido contrario para los que vienen de las oficinas del IFE y con dirección hacia el Boulevard Arriaga Rivera. También informarles y recordarles, en la zona de Enrique Ramírez Miguel, donde está la glorieta del Quijote, a la altura del cruce con la calle de Canadá, a unos cuantos pasos de la Plaza de las Américas, está haciendo falta nada más la glorieta después de los trabajos de reencarpetamiento. Se prevé que se retomen en la noche, precisamente para evitar afectaciones viales, pero sí en el momento tenemos cuadrillas, trabajadores y maquinaria ahí en la zona que nos reduce el tránsito vehicular, también para que lo tomen en cuenta. Algo que también la movilidad se refiere y que nos está generando también ciertos contratiempos viales, mercados tradicionales, mercados populares, el mercado de Independencia, el auditorio municipal, el mercado del Santo Niño en la calle Nicolás Bravo, el mercado Revolución en la calle de 20 de noviembre, esquina con Revolución, todos esos en el centro de la ciudad. Pues que crean mucho movimiento porque o van mucha gente a comprar los tamales o van a comprar los ingredientes para la tamaliza de mañana 2 de febrero. Y esto, bueno, pues por irónico que parezca, también genera un poco más de movilidad, así que tómenlo en cuenta. Y finalmente estamos en este miércoles, iniciando el mes de febrero, con un calorcito ya que empieza a pintar que será un tanto más fuerte, porque ya estamos sobre los 26 grados Celsius. Se espera que alcancemos todavía 27, 28 aquí en la capital michoacana. Así las condiciones en estos momentos, Lucy y Héctor. Ay, no me disgusta para nada el hecho de que se genere un poquito más de complicación en la movilidad, porque la gente sale a hacer sus compras. La verdad es que es una buena noticia, es un pretexto para convivir, para que nos dé el airecito fresco o lo que sea. Y aparte, bueno, yo no me confiaría con respecto a la elevación de la temperatura en los siguientes días, porque febrero está loco. Marzo otro poco. Pero en general sí, no se puede esperar. Sí, muy científica que ando el día de hoy, Pepe Toño. Bueno, pero si te tocan los tamales, Pepe Toño, por favor invita. No, ya los estoy preparando. Bueno, no los estoy preparando, ¿para qué les estoy? Ya los voy a ir a comprar. Unos de rajitas, unos de chilito negro, los tradicionales de... Calla, por favor, que tengo hambre. Empieza uno con los de sal. Se nos va a desmayar aquí la dulce. Y bueno, pues pero ya el viernes iniciamos la dieta. Pero mañana la tamaliza. Tamaliza, eso sí, el día de la Candelaria. Pepe Toño, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo. No, hombre, un gusto y un honor platicar con ustedes, con su auditorio. Que tengan una excelente tarde y buen inicio de mes, ¿eh? Un fuerte abrazo. Sí. Fuerte. Vamos a hacer nuestro primer corte, Lucy, y regresamos. Quédese con nosotros porque tenemos mucha información que compartirles. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levanta tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López? ¿No? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. Porque nadie en el mundo chambea más que las y los mexicanos, por fin el salario mínimo aumentó a más de 200 pesos. Como Movimiento Ciudadano lo ha propuesto desde 2016. Y no solo eso, logramos que tengas más vacaciones, un mejor salario y más días de vacaciones te van a caer muy bien. Olvídate de tener solamente 6 días. Ahora tendrás 12 desde el primer año de trabajo. 12 días de vacaciones, qué alegría, ¿no? Movimiento Ciudadano. Llegó la mariposa monarca a Michoacán, luego de más de 4,000 kilómetros de viaje. Nuestras invitadas de honor a Michoacán ya están aquí.
Prepárate para visitar los santuarios de la mariposa monarca en El Rosario, Sierra Chincua y Senio. Enamórate con esta fascinante experiencia de noviembre a marzo. Michoacán es el alma de México y ellas lo saben. Michoacán, honestidad y trabajo. ¿Cómo ven el programa? Hemos tenido casi de todo: chile, mole y pozole. Eras como el rockero de la trova, ¿no? Sí. Todo el sistema al pueblo. Gracias por continuar con nosotros, tenemos mucha más información y en este momento le damos la bienvenida aquí en el estudio a Osvaldo Ruiz Ramírez. Él es director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, y bueno, tenemos mucho que platicar. Osvaldo, bienvenido. Sí, pues gracias a ti por permitirnos hablar de la oferta académica y los logros del CONALEP Michoacán. Sí, sin duda hay bastantes cosas a destacar. Primero que nada, precisamente que están inaugurando 3 nuevas carreras. Sí, agrotecnología. Michoacán tiene una vocación en esta rama muy importante, regiones completamente de frutilla, de berries, de fresa, y yo creo que es pertinente por la sustentabilidad de apertura. Esta carrera se abre en Zamora y todas las carreras de mecánica automotriz las transformamos en autotrónica para estar en punta, y a iniciativa del gobernador del estado de Michoacán, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, propone la creación de pilotaje de drones. Pero no solamente es pilotaje, Lucy, es construcción, reparación, diseño, programación y desde luego pilotaje de drones, que serán Morelia 2 y Uruapan. Así que ya pueden empezar a sacar sus fichas. Entonces, todas estas ciudades van a estar implementando estas nuevas carreras, pero además en Pátzcuaro están bueno, inaugurando, comenzando este nuevo plantel. No, es un plantel que data de 1929, 1930, fue cuartel militar, fue muchas cosas. Hasta que ahí se instaló el CONALEP en los 80s, es un edificio emblemático, histórico, muy hermoso, pero por lo mismo antiguo implica reparación, tenía algunos riesgos para la seguridad de nuestros estudiantes, personal docente y directivos, y hubo una inversión muy importante de 3 millones de pesos por parte del gobernador del estado a través de SCOP, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del estado de Michoacán, y va a ser en etapas hasta que al final quede todo totalmente resguardado para la seguridad de los y las estudiantes del CONALEP en Pátzcuaro. Entonces ahorita le están dando una importancia mayor a la infraestructura de los... Esa ya no es una manita de tigre, esa ya no es una manita de tigre, sino ya no es una manita de gato, sino un zarpazo de tigre. Claro. Y en todos los planteles estamos haciendo mejor acondicionamiento de espacios. En todos, prácticamente. ¿Y de dónde viene esta iniciativa? Viene con recursos propios, con economías, con austeridad, con orden en las finanzas, manejándonos con mucha honestidad, con total honestidad. Eso nos permite eficientar los recursos. Con menos estamos haciendo más. Claro, ¿y en qué momento se dieron cuenta de que esto era muy relevante para, bueno, tener un espacio, un lugar que promoviera una mayor recepción? Pues la verdad es que yo me pregunto a veces, Lucy, ¿qué hacía el anterior gobierno del estado? ¿Qué hacían los anteriores directores generales de CONALEP? ¿Dónde estaba tanto recurso que se invertía? Porque prácticamente encontramos al CONALEP en el abandono, con adeudos a los trabajadores, y quiero decirte que desde que entramos se regularizó, vamos al corriente, no hay adeudos, no hay pasivos. No se le debe ninguna quincena, ninguna prestación a ningún trabajador, sea docente o administrativo. Y esto tiene que ver porque estamos replicando el ordenamiento financiero del gobierno del estado. Lo que está haciendo el gobierno del estado a nivel macro, nosotros lo estamos haciendo al interior del CONALEP. Y sí se puede hacer una mejor dirección desde el CONALEP con estos parámetros que creo determinan el buen rumbo de Michoacán. Cuéntame de algunos otros logros que han tenido. Híjole, Lucy, tengo que, tenemos el tema de transición. Se ha incrementado, la transición es el joven que se inscribe de un semestre a otro. Hemos reducido la deserción general, estamos por arriba de la media nacional, queremos estar en una deserción cada vez menor, llegar al 70% de terminación de estudios y la deserción baje. El número de fichas en este momento está altísima, vamos por el orden de 2,000 fichas, nuestra meta es sacar 6,000 fichas para junio y vamos todavía en enero y tenemos 2,000.
Y yo les he dicho que es un trabajo que hacen los directivos, nuestros jefes de promoción y de vinculación que hay en los planteles, el trabajo con las y los directores de secundarias, telesecundarias, pero fundamentalmente la mejor promoción es que el CONALEP ha estado de puertas abiertas, sin huelgas, paros, brazos caídos, y esa es la mejor publicidad, la de boca en boca. Claro. ¿Cuáles son algunas estrategias que han implementado para detener justamente la deserción? Porque sabemos que en Michoacán es bastante recurrente. Me parecía que son dos las fundamentales. La primera, la apertura del departamento psicopedagógico, alineados al tema de salud mental que propone el gobernador del estado junto del combate a las adicciones. Detectamos que los jóvenes pospandemia venían con algunos síntomas de estrés, depresión, algunos problemas de salud mental. Y ahí donde hay un joven con salud mental, con un problema de salud mental, hay un joven que no es receptivo al conocimiento. Entonces aperturamos este departamento con psicólogos y psicólogas permanentemente en los 13 planteles del CONALEP en Michoacán, y esto nos ha permitido reducir el número de jóvenes que se desafilian. Ya no se dice desiertan, sino que se desafilian. Y la otra actividad es que les encargué mucho a los directores, es que nos incrustemos en la vía de las actividades extracurriculares, que no es otra cosa que ajedrez, teatro, fútbol, básquetbol, voleibol, ajedrez, teatro, canto, oratoria, poesía. Entonces, las bandas de guerra, las escoltas, hay un renacimiento de los espacios del CONALEP, y esto nos ha permitido que los CONALEP queremos transformarlos en espacios seguros, santuarios para la reproducción del conocimiento, que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes se sientan seguros de estudiar en el CONALEP, y no solamente en el aula o en el laboratorio, sino además y fundamentalmente sean seres humanos completos en su salud mental, en su salud física. Y si me permites un dato adicional, Lucy, adelante. Michoacán, el CONALEP es pionero de la puesta en marcha de la Escuela Mexicana de Formación Dual. Y no es otra cosa que alternar el conocimiento teórico-práctico entre nuestros planteles con la empresa. Vamos por más de 500 estudiantes en la modalidad dual. Iniciamos con 23. Y esto le permite ventajas competitivas al joven egresado de formación dual, porque no solamente hay una teorización del conocimiento, sino en la práctica ejecuta en la industria, en la empresa determinada, sabe cómo actuar en un tema completo para la vida. Las carreras de futuro no es los títulos que tengas, sino lo que sepas efectivamente hacer. Claro, no, eso es también en la actualidad. ¿Cuál ha sido la recepción de esta modalidad dual, ya para cerrar? Vamos muy bien, hay una gran apertura de las cámaras de comercio de toda la región. Hemos sentido un gran respaldo, un gran apoyo, y eso nos ha permitido esta gran alianza estratégica para fortalecer esta modalidad. Perfecto. ¿Algo que se nos escape antes de cerrar la entrevista? Pues que ya pueden sacar sus fichas, que son 13 planteles, a ver si no se me escapa uno. Iniciamos por la costa, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Pátzcuaro, Los Reyes, Zacapu, Morelia 1, Morelia 2, Zitácuaro, Hidalgo, Zamora, Jiquilpan, La Piedad. Ahí está. Ya están en este proceso para que, bueno, si tienen algún interés, terminar sus estudios, continuarlos, ahí hacerlo. Muchísimas gracias, director. Contrario a ti, Lucy. Bueno, vámonos a la sección cultural de este noticiero. La agrupación moreliana de rock Luna Negra sigue cosechando éxitos, ya que fue la ganadora del concurso de bandas realizado en la tenencia de Capula el pasado 16 de diciembre. El premio, una vez que ganáramos este concurso de bandas, era pues obviamente acudir aquí con ustedes a que conocieran un poquito la trayectoria de la banda, quiénes somos, dónde estamos, etcétera, y además también grabar un video. Está pendiente por ahí la grabación de un video que vamos a hacer en un formato, tengo entendido, profesional o algo así en los estudios, no sé, detalles que se van a ver, y eso fue a raíz de que ganamos pues el concurso ahí en la tenencia. Entonces pues estamos bien contentos, ¿no?, de estar aquí y claro, que se vaya cumpliendo esta parte del concurso. Y es que gracias a su estilo, esta banda se ha mantenido vigente desde hace 17 años, agregó el bajista de Luna Negra, Adrián Ochoa Vargas.
La banda, una banda que se mantiene es porque eres original. Si bien no tenemos canciones originales, sí mantenemos nuestro estilo, ¿no? Somos una banda que, por ejemplo, no toca con pistas o secuencias. Entonces todo lo aventamos natural, ¿no? Como debe de ser. Tratamos siempre de tocar lo más parecido al cover original, así tenga la complejidad que tenga la canción, y eso es lo que nos ha mantenido, ¿no? Nuestro género en particular se enfoca al rock clásico, un poquito de metal, obviamente el rock en español, que es lo que pues aquí pega mucho, ¿no? en la ciudad. Y pues hasta la fecha, no sé si seamos la banda más vieja de Morelia, pero sí te puedo decir que somos a lo mejor una de las tres, ¿no? Que tenemos más años vigentes, porque nunca hemos dejado de tocar. Por ello, Luna Negra será la encargada de abrir el Urbano Fest, concierto que ofrecerán diversas bandas de la Ciudad de México el próximo sábado 4 de febrero en la capital michoacana. Bandas muy conocidas en aquella región del rock urbano. Por ponerte un ejemplo, están quizás si no a la altura del Tri, pero son de ese nivel. Entonces tenemos la apertura. ¿Y en dónde? El 4, sábado 4, en lo que es el Salón Arena. O mucha gente lo conoce como la Cueva de Chucho. Sí. A partir de las 7 de la tarde. ¿Hay algún costo? Sí, 300 pesos en preventa y el día del evento 350. Luna Negra continuará presentándose en diversos bares de Morelia y del interior del estado, pero principalmente en su lugar ya tradicional, Checkpoint. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Leticia Ruano. El Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras será sede de residencia de artistas internacionales del 6 al 20 de febrero, de 10 a 16 horas, con la presencia de Kevin Patton de Estados Unidos y Sophie Teissinon de Bélgica a Alemania. Ambos artistas han trabajado en un proyecto que sitúa los escritos de la poetista Lois de Vilmorin de mediados del siglo XX en un entorno sónico electrocáustico combinado con la chanson francesa y conceptos rítmicos de la música popular. Sophie Teissinon es una vocalista, pianista y compositora que participa activamente en comunidades europeas de jazz, avant-garde y electrocáustica. Por su parte, Kevin Patton es diseñador, músico y tecnólogo creativo cuyos proyectos incluyen enfoques novedosos para la interacción física y computacional aplicada en contextos expresivos y diseño en el ser humano. Para la radio y televisión pública de Michoacán, Brenda Mújica. La Secretaría de Cultura de Michoacán, SECUM, y la Secretaría Federal desarrollaron una agenda de trabajo conjunta para 2023 e iniciaron el proceso de regularización administrativa de la dependencia estatal que estaba en espera desde hace 15 años para fortalecer el desarrollo cultural y artístico de la entidad. Desde el estado de Tlaxcala, la directora de SECUM, Tamara Sosa Alanís, y la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Fausto Guerrero, han combinado un plan de trabajo para promover vínculos de diferentes sectores del estado de Michoacán en beneficio de los derechos culturales. Sosa Alanís agregó que se fomentarán y difundirán las expresiones educativas, culturales y artísticas en las regiones del estado, bajo los principios municipalistas del gobierno de Michoacán. Dijo que la coordinación de estas y otras acciones serán posibles gracias a la gestión del gobierno michoacano mediante la SECUM para sanear las cuentas pendientes de la dependencia estatal. A su vez, Fausto Guerrero se comprometió a retomar el trabajo para beneficiar la entidad y agradeció al gobierno por su compromiso con la prevención y promoción de la cultura michoacana. Con información de Giorgio Barajas para la radio y televisión pública de Michoacán. En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos
heladas, nieve e inundaciones. Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo. Abrígate bien para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos. Gobierno de México. La grandeza de Michoacán llega al máximo foro de la región Bajío, la Feria Estatal de León, del 13 de enero al 7 de febrero. Los guanajuatenses y sus invitados podrán disfrutar de la riqueza y los atractivos que hacen que Michoacán sea el alma de México. Gracias a los más de 5 millones de visitantes que se esperan, lograremos acercar nuestra gastronomía, cultura, artesanías y orgullo en uno de los escaparates más importantes en México. No te la puedes perder. Michoacán, honestidad y trabajo. ¿Terminaste de ver la mañanera? Ven con nosotros a desmenuzar los hechos y dichos que marcan la agenda política nacional. Tómate un café con nosotros y construyamos juntos este espacio de vida. Mañanera 360 llega al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Empezamos siempre al terminar la conferencia matutina presidencial. Mañanera 360. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Y mire usted, por fraude, falta de servicios y obras mal hechas, el gobierno del estado no ha recibido cuarteles de seguridad que fueron realizadas por la administración pasada. Las denuncias están presentadas y es a Fiscalía General de la República la instancia encargada de establecer y esclarecer todo este tema. Recuerden que esos cuarteles fueron pagados de manera estratosférica a 800, 900 millones de pesos cada cuartel. Entonces ahí hay un fraude. Y estos otros que están todavía en construcción, algunos no los hemos recibido porque las empresas han incumplido. Por ejemplo, ¿cuál es el de Zamora? No tiene agua, no tiene sistema de agua ni de drenaje. El Valladolid tiene sobreprecios también, porque es la misma empresa o son las mismas empresas que construyeron los otros. El de La Piedad tiene fallas en la construcción, entonces por eso no los hemos recibido. La ley actual alienta la impunidad sobre el delito de extorsión, así lo aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, y también por dicha ineficacia van a presentar ante el legislativo una iniciativa de reforma para modificar el tipo penal de dicho delito. Viernes vamos a tener la presentación formal de una reforma muy necesaria en Michoacán y yo creo que en el país. El tema de extorsión. Vamos este viernes en Palacio de Gobierno a presentar ante el Congreso del Estado la iniciativa de reforma para modificar el tipo penal de extorsión. ¿Por qué? Lo que nos hemos dado cuenta es que como está actualmente el delito, es un delito que alienta la impunidad. Es decir, es muy difícil su persecución, su aclaración en este momento. Y entonces, digamos que para las bandas delincuenciales es atractivo el delito porque está primero mal catalogado, segundo no está perfectamente establecido todas sus causales. Muy bien, estaremos pendientes de los detalles de esta iniciativa de reforma que se dará a conocer a detalle de manera puntual este próximo viernes. Y como habíamos referido ya en este espacio, desde que se anunció la posibilidad de integrar esta iniciativa de reforma, va a ser muy importante porque permitirá perseguir de oficio este delito y no necesariamente a través de una denuncia. Recordemos que este tipo de delitos, pues muchos no denuncian por temor a alguna represalia y pues bueno, esta reforma buscaría eliminar esta parte para poder llevar estas denuncias a la investigación de manera inmediata. Así es de que habrá que conocer los detalles. Este próximo viernes se presentará ahí en Palacio de Gobierno. Estaremos nosotros aquí en nuestros espacios informando de manera puntual al respecto.
Y también se nos informó esta mañana que continúa la tendencia a la baja en cuanto a la incidencia de homicidios dolosos aquí en Michoacán, así también como los delitos de alto impacto. Actualmente se encuentra en el 7º lugar a nivel nacional, así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Michoacán está a 3 lugares de salir del top 10 en cuanto a la incidencia de homicidios dolosos. Los delitos de alto impacto también van a la baja, destacó el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes. Podemos ver los homicidios en Michoacán del 1 al 30 de diciembre del año 2000, o sea, el mes pasado, 165 homicidios. Y a este mes 147 homicidios. En cuanto a comparado con los meses de enero 2022 con enero 2023, enero 2022 hubo 204 y en este mes 147, un 27.94% menos también. De octubre de 2021 a enero del 2023. Y podemos ver claramente que el mes de enero ha sido el más ventajoso, el más positivo, porque estamos colocados en 7º lugar. Al igual que el homicidio doloso, los delitos como el robo de vehículos, lesiones dolosas, robo a casa-habitación, robo a negocios y transeúntes, así como el narcomenudeo, secuestro y extorsión, han ido a la baja con un 18.12% menos que el año pasado. En enero con enero del 18.12 menos, en diciembre con enero 12.86 menos. Es en la región de Zamora en donde la incidencia ha bajado más tanto en número de eventos como en el de víctimas, así como en Uruapan, mientras que en Lázaro Cárdenas la incidencia se mantiene igual que en diciembre del 2022 a enero del 2023. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. También resulta urgente la presencia de la Guardia Nacional en las carreteras y también en las autopistas de esta entidad. Así lo señaló Arcadio Méndez Hurtado. Él es líder de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo. Los 4 carriles ayudarían mucho, sí, aunque también hemos visto accidentes en las de 4 carriles, pero bueno, sería menor, por un lado. Y la otra, pues la presencia de la Guardia Nacional en la carretera, ¿no? Porque es su área, corresponde la vigilancia de la carretera. Es una división que tiene la Guardia Nacional, que son las patrullas, no las camionetas, sino las patrullas. Es un área, lo que era la Policía Federal de Caminos. Sí, ellos son los que tienen que estar vigilando la carretera, circulando, pues para evitar los asaltos. Vámonos a la sección deportiva de este noticiero con nuestro compañero Ismael Herrera. Ismael, bienvenido. Gracias, Lucy. Bueno, ya dentro de los deportes les comento que la capital michoacana será sede del Campeonato Nacional de Polo Acuático Varonil, válido para Juegos Nacionales CONADE. Se desarrollará del 2 al 5 de marzo en la alberca Aquiles Cerdán del Centro Deportivo Ejército de la Revolución. Habrá 2 categorías, juvenil, que abarca deportistas de 16 a 18 años, y junior, que comprende a los de 19 a 21. Clasificarán los 7 primeros equipos de cada división, así como la entidad sede, y se entregarán medallas a los 3 primeros. Si la entidad sede no tiene alguna de estas categorías, serán 8 los que clasifiquen. La presencia de representantes de varios puntos del país está confirmada. Y del 8 al 12 de marzo se verificará otro evento más, también clasificatorio en ambas ramas en Aguascalientes. En esta disciplina que hay que señalar, Michoacán es potencia. Recordamos muy bien a la maestra Eva Ortiz, que ha tenido grandes logros en lo que era Olimpiada Nacional, ahora Juegos Nacionales, y que están teniendo un trabajo de continuidad muy importante, por lo que hay buenas expectativas para Michoacán. La Asociación Michoacana de Box llevó a cabo su primera reunión del año. Vamos a los detalles. Se llevó a cabo la primera reunión informativa del año 2023 de la Asociación Michoacana de Box, siendo el salón de recepciones del H Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, el lugar donde se dieron cita a los agremiados. En esta primera junta se reconoció el trabajo de cada uno de los miembros, así como también se felicitó a quienes cumplieron con su etapa de acreditación, y se llevó a cabo la información apropiada para nuevos miembros de esta asociación. Se sumó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con su proyecto de boxeo, con lo que se asegura el futuro de los estudiantes dentro de esta disciplina. Estuvo presente Benjamín Alcázar, quien hizo posible la disponibilidad del espacio y atención brindada en tan emblemático edificio, así como todos los asociados de la entidad.
Otra de las asociaciones que están planificando su programa del 2023 y que también ha sobresalido mucho en los últimos años, recordamos muy bien por ahí al Club de Box Aguayo y algunos otros más aquí de la capital michoacana. Atlético Morelia buscará mantener el invicto en la Liga de Expansión cuando este jueves visite a las 17 horas a Tepatitlán en la actividad de la fecha 5 de la justa. Si bien es cierto que la escuadra michoacana rescata puntos que lo mantienen en buena posición en la tabla, la funcionalidad del equipo no convence al 100%, que es algo en lo que se debe trabajar y reflejar en los partidos. Las descoordinaciones defensivas han costado goles y las ofensivas el ser más productivos en los encuentros a pesar de contar con llegada. El mediocampo continúa sin tener un líder y el consiguiente manejo creativo del cuadro. Por su parte, Tepa mejoró en sus últimos 3 compromisos con 2 victorias y un empate en un proceso donde buscan mantener el ritmo futbolístico y ser fuertes en casa, donde cuentan con una victoria. Actualmente Atlético Morelia es cuarto de la tabla con 8 puntos, a solo 2 de los líderes Tapatío y Celaya que están con 10. Tepatitlán es sexto con 7, por lo que un buen resultado de cualquiera de los 2 equipos lo sigue manteniendo en la zona alta del bloque. Y bueno, pues sobre todo en este proceso que llevan ahora con ese anuncio de la Federación Mexicana de Fútbol de que se podría abrir el ascenso y descenso, lo cual se valorará en mayo, pues creo que ya se debe de sentar bien estos equipos para buscarlo en cuanto se abra. Es lo que tenemos en la información deportiva, vamos a la pausa, volvemos. Hay mucha agua sin vida en el universo, pero en ninguna parte hay vida sin agua. Sylvia A. Earle. El agua es fundamental para la vida y el desarrollo de la sociedad. Su adecuado mantenimiento y calidad da la posibilidad de tener acceso al vital líquido. Debemos tener en cuenta que es importante darle una correcta tarificación al uso del agua para realizar un saneamiento correcto y favorable, que más allá de un bien económico, es un bien fundamental para la vida en el planeta. Todo el sistema al pueblo. Tu refrendo vehicular ahora es digital. Ingresa a sfa.michoacán.gov.mx/T-vehicular y con el número de placa y el número de serie de tu vehículo podrás realizar tu pago en línea. O bien, imprime el formato de pago y acude a los centros autorizados para concluir tu trámite. Por tu seguridad, las oficinas de renta solo aceptarán pagos con tarjeta de débito o crédito. Mayores informes marca 070. Refrendo digital. Michoacán. Honestidad y trabajo. Actívate, deja los memes y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Acabo. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio informativo a los 2. Ya estamos en el último bloque de información de esta emisión. Y pues bueno, continuando con la información que tenemos para usted. Inversión sin precedentes en infraestructura hidráulica para Michoacán este 2023. Ese que se anunció, el presupuesto ascenderá a cerca de los 893 millones de pesos. Estos son los detalles.
En Michoacán se invertirán 644 millones de pesos más que el 2022 para infraestructura hidráulica, es decir, un total de 893 millones de pesos. El año pasado fueron 19 municipios los más beneficiados con obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento, expuso el titular de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, Luis Roberto González. Para este 2023 va a haber una inversión histórica en la Comisión Estatal del Agua con 893 millones de pesos. Son 644 millones de pesos más que en el 2022. Si pueden ver la inversión pública que tuvimos en el 2022 fueron de 248 millones de pesos. La inversión total fueron de 262 millones 299 mil 820 pesos. 61 obras. Bueno, esas 61 obras podemos decir 61 acciones porque ahorita les voy a decir qué incluyó en esas 61 obras que se ejecutaron este 22. Y 9 proyectos. Para este 2023, con el modelo de obras multianuales, se contemplan 2 magnas obras de infraestructura hidráulica, que es el saneamiento del río Duero y la planta de tratamiento de aguas residuales de Atapaneo. En este 2023 vamos a empezar con una inversión total de 393 millones de pesos. Son 10 municipios, como pueden ver en el mapa. Y en estas acciones del 2023 se puede decir que será la primera etapa. Estaría Chilchota, Ixtlán, Tangancícuaro, Zamora, Jacona. Chilchota con 16 millones de pesos, una construcción de colectores. Ixtlán ya la terminación de los colectores y porque ya tenemos ahí planta de tratamiento de 8 millones de pesos. En Tangancícuaro 9 millones de pesos, también con la construcción de 2 kilómetros de colectores. Zamora ya con la construcción de su segunda planta, su planta norte con 160 millones de pesos. Para un gasto de 170 litros por segundo. Con la planta de tratamiento de aguas residuales de Atapaneo se benefician los municipios de Morelia, Charo, Álvaro Obregón e Indaparapeo, mientras que en una primera etapa con el saneamiento del río Duero se beneficia Chilchota, Ixtlán, Tangancícuaro, Zamora y Jacona. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Y también la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas trabaja para concretar las promesas hechas en 2021 a habitantes de Parácuaro de hacer la presa del Cortijo. Del módulo de Parácuaro ya hemos estado visitándolos, hemos estado muchas visitas con ellos, hemos platicado. Esa presa del Cortijo se encuentra en una factibilidad. De hecho, se pretende realizar la activación o el tema de su ACB, su análisis de costo-beneficio, y posteriormente se tiene que hacer el proyecto ejecutivo. Estamos hablando de una inversión aproximadamente de 6 millones de pesos, ya lo platicamos con ellos, entonces ahorita estamos en ese tenor esperando pues, buscar los fondos federales con la Comisión Nacional del Agua, que son los que validan luego los proyectos, y también aquí con el gobierno del estado estamos y con ellos mismos, con los mismos usuarios, y yo espero que este año tengamos algo de este tema. Y en otro tema, el gobierno de Michoacán y autoridades federales afinan estrategias para la seguridad ambiental. La preservación de los bosques y selvas, así como el cuidado de la biodiversidad, es nuestra prioridad como institución, señaló el director de la Comisión Forestal del Estado, Rosendo Antonio Caro Gómez, en reunión de trabajo de autoridades ambientales y de seguridad, presidida por el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. Para el logro de esta finalidad, el director de la COFOM detalló que se requiere la participación de varias instancias, tanto federales como estatales, para el diseño de estrategias eficaces que hagan frente a los factores de perturbación forestal, como la tala ilegal, incendios forestales y cambio de uso del suelo. Además de sentar las bases para la integración y operación de las mesas de seguridad ambiental en el estado de Michoacán, que ayudarán a fortalecer las acciones de prevención, conservación y cuidado de los bosques. Asimismo, a atender las denuncias que afectan en la geografía michoacana por el cambio de uso de suelo. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Carla Olaya. Y ayer se inauguró la capacitación a jefas y jefes de 99 pueblos originarios de aquí del estado sobre el uso y también la aplicación de recursos públicos, medidas de seguridad, también programas sociales, etcétera. Y en este espacio, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, refirió que los autogobiernos han demostrado hacer un uso eficiente de recursos públicos. Escuchemos qué más dijo. Las comunidades indígenas con autogobierno han demostrado uso eficiente de los recursos. Es por ello que debemos seguir acortando la brecha de desarrollo entre las cabeceras municipales y los pueblos originarios. Así lo manifestó el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, durante el acto de inauguración de la capacitación a jefas y jefes de tenencia de 99 pueblos originarios, mismas que podrían acceder al presupuesto directo.
En esta ocasión los acompañaremos con diversos elementos de capacitación a efecto de que se pueda brindar los servicios públicos y cumplir con los requisitos que indica la ley. Seguir procedimientos claros y transparentes, añadió. La capacitación que reciben es por parte de representantes del Instituto Electoral de Michoacán, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como de la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas, además de experiencias de otras comunidades con autogobierno. Aseguró que es una convicción del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dar todas las facilidades y atenciones a las comunidades originarias que decidan transitar al uso de sus recursos directos. Esto ante la falta de modificaciones en algunas normas y leyes que, dijo, se trabajará en su adecuación en el transcurso de la presente administración estatal. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Carla Olaya. Y sobre otra línea informativa, tomó protesta el nuevo Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, aquí en la delegación Michoacán. El presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora y Casa, arribó a esta capital para tomar protesta al nuevo Consejo Directivo 2023 de este organismo empresarial en la entidad. David Lobielo Gómez, quien asumió la presidencia, expuso la necesidad que tienen las empresas michoacanas de trabajar unidas por el desarrollo del país. Asimismo, propuso un pacto solidario para trabajar en el crecimiento de las empresas y el empleo en aras de privilegiar la solidaridad y el bien común. Con empleos, dijo, hay paz social. Y que es hora de que todos, sin importar cuál sea nuestra trinchera, debemos encontrarnos como personas humanas, con toda nuestra integridad y conscientes de nuestra absoluta dignidad. Es hora de que el empresario se solidarice con las personas, para que las personas se solidaricen con el empresario. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, llamó a la eficiencia de las empresas para lograr ser asequibles en el desarrollo económico. Les invito y les hago un llamado a que se suman a este esfuerzo solidario. Es en el tema de generar garantías sociales para las y los trabajadores. Necesitamos incrementar el número de empleos formales en el país. Necesitamos que todos y todas los empleados y las empleadas gocen de garantías mínimas. En la radio y televisión pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Por otra parte, la industria del autotransporte aquí en la entidad no ha podido recuperarse. Así lo lamentó el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo en Michoacán, Arcadio Méndez Hurtado. La industria del autotransporte en la entidad no ha podido recuperarse desde el 2019, señaló Arcadio Méndez Hurtado, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo en Michoacán. No hemos podido recuperar lo del 2019 y si le cargamos la inflación, pues estamos todavía a un 25% abajo del 2019, ¿no? Vemos muy difícil el panorama. Nosotros ya paramos algunas unidades, no estamos trabajando con la misma cantidad, en la misma proporción, un 25% de nuestros autobuses los paramos. Además, lamentó que la competencia desleal de pasaje por redes sociales ha afectado de manera considerable la industria. También tenemos una competencia impresionante de los taxis, ¿no? Como sabemos, cada vez que hay elecciones, pues reparten placas a los líderes y ya en los pueblos que se les dio la concesión, pues no sacan para pagar el vehículo, entonces salen a las carreteras a dar servicio, ¿no? Sin tener la capacitación, sin tener seguro, y eso pues creemos que nos está afectando en todo el país. Para concluir, el líder del sector hizo votos para que la recuperación avance para este 2023. Para la radio y televisión pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Con esto hemos llegado al final de esta emisión informativa, pero antes de despedirnos agradecemos el patrocinio de Tuxedos por pues la vestimenta para su servidor durante esta emisión informativa. Muchas gracias, te dejaron guapísimo, gracias a Tuxedos. Nosotros tenemos una cita el día de mañana para que, nos sintonicen punto de las 2 de la tarde. Le deseamos una excelente tarde y muy buen provecho.
sistema al pueblo. ¿Sabías que desde el 3 de octubre está vigente